Quien controla el presupuesto, controla el país. Es una verdad que políticamente tiene que reconocerse, pero sobre todo tiene que entenderse. El bombardeo mediático que ha surgido en los medios opositores desde la elección del domingo pasado ha intentado desvirtuar los resultados electorales en función de una falsa percepción de que el gobierno de la República sufrió un descalabro en la elección intermedia, nada más alejado de la realidad, pero sobre todo con los intereses que están en juego en estos momentos en el país, nada más peligroso de permitir que permee en la narrativa de la gente de a pie. El presidente López Obrador ha logrado retener el Congreso para los propósitos de la Cuarta Transformación. No sin esfuerzos, la bancada mayoritaria de Morena, que actualmente controla la Cámara de los Diputados, permanecerá como la bancada más numerosa, como la bancada más importante en la próxima legislatura de la Cámara de Diputados, que comenzará en septiembre próximo. Independientemente de la forma en la que el Instituto Nacional Electoral determine las fórmulas para la adjudicación de las posiciones plurinominales, el partido del presidente de la República, Morena, será la bancada mayoritaria en el Congreso de la Unión y será la bancada mayoritaria también para poder constituir el gobierno parlamentario en los próximos 3 años. Esto significa que el presidente de la República podrá mantener el control del diseño y adjudicación del presupuesto durante la segunda mitad de su sexenio. No es una cuestión menor. Recordemos sin lugar a dudas, como elemento fundamental de esta reflexión, que el principal objetivo de este engendro llamado Va por México, Sí por México, Robemos México, que encabezó Claudio Xicoténcatl González, el líder de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, la cúpula empresarial desplazada por la Cuarta Transformación y el PRI, el PAN y el PRD como sus títeres políticos, buscaba primordialmente hacerse con la mayoría en la Cámara de Diputados. Recuerden ustedes ese meme que compartió el propio Claudio X González: o los dejamos sin Congreso o nos dejan sin país. Y eso resumía el objetivo principal de ese engendro político. No lograron su objetivo. El presidente de la República mantiene el control de la Cámara de Diputados y con ello mantiene el control del ejercicio presupuestal y del diseño del presupuesto de egresos de la Federación los próximos 3 años. Sin lugar a dudas, es uno de los fracasos más estrepitosos de que tengamos memoria en la constitución política moderna del país, porque se aliaron las fuerzas más poderosas históricamente, el PRI y el PAN, y además sumaron a una rémora que prácticamente es solo una entelequia, el PRD, y no lograron desplazar a Morena de la mayoría parlamentaria. No lograron además imponerse como la fuerza mayoritaria en el Congreso. Los números no les dan. Incluso si pudieran buscar las interrelaciones con otras fuerzas, los números simplemente no les dan. Y eso es algo que tenemos que identificar con mucha claridad para entender por qué hoy el presidente de la República estaba tan contento. Lo que estaba en juego era la posibilidad de transitar de manera tranquila la segunda mitad de su sexenio, o de enfrentar la turbulencia política que representa tener un Congreso adverso, tener un Congreso que pudiera significar un dique, un bloque, un muro para los intentos y los esfuerzos de la transformación. La dinámica mediática en favor del viejo régimen, la dinámica mediática que se conglomeró en torno de esta fuerza PRI-PAN-PRD y la oligarquía empresarial, intentará, como ha intentado ya desde ayer,
desde ayer domingo, pues modular la derrota que sufrió este conglomerado político, tratando de hacernos creer que en realidad se trató de un triunfo. Sin embargo, es evidente que tenemos que festejar los ciudadanos y las ciudadanas porque no lograron arrebatarnos el Congreso, pero además tenemos que pensar que los próximos días, las próximas semanas, el gobierno del presidente López Obrador tendrá que hacer un trabajo parlamentario fino para constituir esas mayorías parlamentarias que le permitan seguir gobernando. No será de ninguna manera inusual, no será de ninguna manera raro que el presidente busque alianzas en el PRI, un partido que en la primera mitad del sexenio se sumó a una buena cantidad de reformas constitucionales que le interesaba a la Cuarta Transformación. No será poco usual que se busque la interrelación con el partido del Movimiento Ciudadano, pero me parece, desde la perspectiva que veo en los resultados del PREP y de la composición de la próxima Cámara de Diputados, que esa supuesta bisagra en el Congreso será sin duda la bancada parlamentaria del PRI, que constituirá uno de los bloques políticos más sólidos para que Morena y los intentos de la Cuarta Transformación puedan transitar los diferentes cambios. Lo que vamos a ver ahora en la Cámara de los Diputados será un proceso parlamentario mucho más intenso, una discusión parlamentaria también mucho más intensa, pero en términos numéricos y en términos reales, las correlaciones de fuerzas prácticamente permanecen igual. Esto, sin lugar a dudas, es un éxito para la transformación, tomando en cuenta, como habíamos comentado en otro oficio del reportero, que en los diferentes sexenios de 2000 a la fecha, los presidentes enfrentaron en la elección intermedia una significativa debacle en términos de posiciones en la Cámara de los Diputados que les ponía cuesta arriba la posibilidad de sortear la segunda mitad del sexenio de manera fácil. Esto no está ocurriendo con el presidente López Obrador y eso es algo que tenemos que identificar con mucha claridad y replicar sobre todo con mucha claridad. Hay otros elementos que tenemos que leer en esta elección intermedia que iremos diseminando a lo largo de la semana conforme tengamos los datos más precisos, más actualizados y más contundentes de la elección. Sin embargo, es importante hoy determinar que el Parlamento, que el Congreso mexicano va a jugar un papel significativo, pero que la presidencia de la República, el gobierno del presidente López Obrador, va a seguir teniendo aliado al poder legislativo. Y eso significa que la transformación que la transformación se consolida y que llegaremos a 2024 con una muy buena cantidad de reformas constitucionales de gran calado, no menores, verdaderamente significativas, que van a representar un antes y un después en la historia reciente de este país. Observar lo que va a ocurrir en las cámaras, observar lo que va a ocurrir en los congresos estatales, es una cuestión que tenemos que ir aprendiendo. Tenemos que entender cómo va a funcionar la nueva composición de la Cámara de Diputados y cómo va a funcionar el intento opositor por dinamitar la mayoría en el Congreso. Hay que estar atentos al INE y a observar cómo van a hacer el proceso de adjudicación de las posiciones plurinominales. Hay que estar atentos a cualquier posibilidad de arrebatarle a Morena en el escritorio lo que no pudieron arrebatarle en las urnas. Está claro que la autoridad electoral es aliada de este grupo político que se constituyó como opositor a Morena. Y está claro también que el árbitro electoral jugó en contra de Morena y seguirá jugando en los próximos meses. Es importante estar atentos a lo que ocurra en el INE en cuanto a la
certificación, llamémosle así, del proceso electoral que vivimos el día domingo. Tenemos que estar atentos a que nada, absolutamente nada, arrebate a la ciudadanía la decisión que tomó ya en las urnas el 6 de junio. El Congreso sigue siendo aliado del gobierno del presidente López Obrador. Eso decidió la ciudadanía y esto tienen que entender las autoridades encargadas de repartir las posiciones plurinominales y de sancionar los procesos electorales a lo largo de todo el país. Es importante entender que esta nueva realidad política nos pone en la disyuntiva de ser una sociedad más activa, más participativa y más conocedora de los procesos electorales, de los procesos políticos, de los procesos parlamentarios. Hay que estar atentas y atentos a lo que viene en los próximos días y sin duda defender cada voto en favor de la transformación. Yo soy Luis Guillermo Hernández y esto es El Oficio del Reportero.